preguntarse bien qué permisos le voy a dar y tratar de dárselos de a poco, digamos, no hacerlo al revés, diríamos, darle root a tu servicio para que ande y después restringirlo. Es válido también, pero solés llegar a dejar cosas abiertas en cambio si lo haces de la otra forma. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, yo por ahora sí lo puse todo en all, que eso sí lo voy a cambiar, que algunas cosas le iba viendo en status del servicio, ahí me aparecía que qué problema había tenido cuando quería crear un usuario, y entonces más o menos podía ver qué permiso requería, pero o sea, mi duda más está en los usuarios que creo, por ejemplo, cuando yo creo su usuario, que en una parte dice que se tiene que conectar por SSH, eso no, tampoco entendí, o sea, Es así, básicamente vos vas a mandar un usuario que se llame, no sé, usuario 3 y el password 1234. Yo tengo que poder tirar un SSH a ese donde vos estás corriendo tu servicio y poderme loguear como un usuario más. Así como vos te logueás hoy con tu usuario. Una pregunta. Sí. Cuando nosotros mandamos el usuario con el... Sí. No sé si le respondí la pregunta a Cristian, creo que estaba preguntando. ¿Se entendió? No, todavía no entiendo. Ok, vos cuando creas un usuario tenés que poder loguear, o sea, poder que sea un usuario del sistema. ¿Cómo lo vamos a probar? Vos vas a registrar ese usuario en Linux, yo voy a hacer un SSH a usuario nuevo, @ el IP del servicio o la computadora donde estés corriendo, me tiene que pedir el password y loguearte como cualquier otro usuario del sistema operativo. Así como vos, tu usuario, te podés loguear por SSH a ese sistema donde vas a estar corriendo este servicio, este nuevo usuario que creaste se debería poder loguear. Que si lo creaste con user o alguno de esos, vas a poder, diríamos. No hace falta que hagas algo muy mágico. Simplemente, cuando lo creas, tiene que ser un usuario del sistema operativo. Pero sí. no hay que tocar algo en SSH, porque yo hice SSH, el nombre del usuario que yo creé, @ la IP local y me tira error, o sea, me dice... Sí, obviamente tenés que tener instalado el servicio de SSH corriendo en tu computadora, pero si lo tenés... O con SSH Server. Claro, el SSH Server. Pero si lo tenés corriendo, todos los usuarios que vos agregues, se agregan automáticamente siempre y cuando no sean root. Tenés que denegarlo para que no te deje entrar. Si no, cualquier usuario se va a poder crear, se va a poder conectar. Root por default siempre está, ese es el moco, hay que darlo de baja. Y todos los archivos de configuración siempre se copian cuando haces el primer login. Así que ni te preocupes. O sea, la carpeta oculta.ssh, generalmente se te la crea el daemon cuando vos te lo logueas por primera vez. O sea, y Alfon dijo dos cosas muy importantes, un segundo, Alfon, dos cosas muy importantes que tengan en cuenta. Una, la computadora de ustedes tiene un montón de usuarios, no solamente los usuarios que ustedes se crearon cuando la instalaron. Si ustedes ponen cat/etc/password, van a ver todos los usuarios. Y la mayoría de los usuarios, es como dijo el Alfon, es para tener un servicio en particular. Cada usuario atiende un servicio particular por justamente este problema, una medida de seguridad. Y bueno, y lo otro que habías mencionado, Alfon, yo no me acuerdo, se me fue. Bueno, no importa. Lo que te quería decir, Cristian, es primero intentar loguearte con tu usuario y una vez que pase eso, sí probá con los otros usuarios. Si no te podés loguear con el tuyo primero, fíjate por qué. Seguramente no tenés corriendo el servicio de SSH Server, que es nada, distribución que estás, viene para todo, es como está en todos los sistemas operativos. Me parece raro que no esté en el tuyo. Creo que en Ubuntu Server no viene, lo tenés que como instalar a mano para habilitar el servicio. Corre en el 22 y ahí vas a ver el error si no te podés conectar con tu usuario. Pero primero prueba con tu usuario y una vez que tu usuario se loguee, muy probable todos los otros usuarios que ya creaste se van a poder loguear de la misma forma. Y eso lo devolvemos todos en el get. ¿Y eso lo devolvemos todos en el get o solo los que están en /home? No. Cuando el get solamente los que están en /home. No hace falta que listen todos los usuarios del web server, del mail, no hace falta. Sí, me parece que es más difícil ver los que tienen home y no, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a listar por directorio? O un cat al password. Claro, pero ahí te aparecen todos, diríamos. Entonces tenés que agarrar todos esos, ir fijarte todos esos si tienen home o no y mostrarlo.
Mostrá todos. Creo que si Sí. tienen user ID mayor a 1000, hay como un rango ahí. Sí, Es- correcto. Sí, eso es. Los que van de menos de 1001 son usuarios, igual eso es una convención, ¿no? No necesariamente, no cambia nada, diríamos. Mostrarlo. Es Claro. una convención, tal cual. Los que tienen menor a 1000, lo mismo que los puertos, los menos de 1024 se usan como para servicios y los mayores para conexiones, etc. Bueno, pero es una convención, digamos, vos podés poner si querés en el user ad o decirle, che, créamelo con este ID, si está libre te lo va a crear. Incluso es una variable en Linux que dice a partir de qué número crea los usuarios que no son de sistema. Hay una función que se llama get pwent en C que te va dando la estructura de los usuarios que tenés creados en el sistema. Te lista todos. No, te va dando cada vez que lo llamas, te devuelve un usuario. Y Claro, cuando pero ya no hay más, te da lo que usuario entendemos como una entrada en... Sí, todos los que están en etc password. Está bien. Eso para mí va a ser lo más fácil, porque si vas a filtrar el home, Eso es cierto. también si yo soy root, creo un home barra y usuario y no existe. Claro. Entonces, ¿qué? Me vas a listar que ese usuario existe. Entonces vas a tener que ir al user, fijarte que tenga home o no, y es más complejo que listar todos los usuarios. Me parece, si querés hacerlo así, hacelo, pero me parece más complejo. Creo que Alejo tenía una pregunta, no sé si lo interrumpí. No, sí, la respondiste porque era lo de si podíamos usar el user add, si esa era la idea, hacer un call a user add. Sí. No es la idea que reñeguen con, o sea, sí está bueno si pueden, hay una, después me voy a adelantar, pero si pueden usar directamente librerías para obtener lo que quieren obtener, mejor, digamos. Qué sé yo, el ID del usuario lo van a poder obtener con una API de Linux, digamos, no hace falta que abran archivos, etc. No sé. Traten de usarlo lo menos posible. Obviamente no hay una restricción que diga que no, pero si lo usan en todos lados, nada, no está piola. Traten de usar lo que más puedan de la API de Linux. Además, le va a ser más fácil implementarlo. No tanto implementarlo para el caso feliz, sino para manejo de errores, etcétera. Qué sé yo, hacer un error de un cat o de un comando medio externo, tenés que andar chequeando qué te devolvió, qué pasó. En cambio, si vos llamás a la API de Linux con la función que te devuelve lo que estás queriendo, casi siempre los errores los podés controlar mucho más fácil. Es más fácil el desarrollo si clavás el comando con system o open o lo que sea, pero es más difícil los casos de errores. No sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, al menos sabemos que 2 han comenzado. Claro, ahí está, con el get pwend lo iterás y listo. Fíjate que ese tiene la mayoría no se lo pedimos acá, pero cuando vos creas un usuario de servicio, casi siempre la shell que le pones de defecto es /bin/false, creo, si no me equivoco, /bin /false o false. Bueno, no sé dónde está el comando false. Bueno, pero O users bin, no login. Sino también. O no login, tal cual. Como para deshabilitarle el login. Si alguien te saca el password, no le puede devolver una shell, no tiene una shell asociada. Obviamente puedes seguir haciendo cosas malas. Eso. Otro plus de inseguridad a la hora de los usuarios. Con el tema del servicio de descarga del archivo, qué sé yo cuando lo descargué para el TP2 me tardó bastante en descargarse el archivo, como es acá. Sí, yo presumo que sea solo uno. Al principio la idea era poner que descarguen varios, pero descarguen solo uno. Sí, son 450 megas. Sí. Pero es un S3, no deberías tener tan bajo ancho de banda. ¿Cómo están los S3, Alfon?
Ah, bien. Bueno, el backbone de Internet. Sí, Yo creo que en el transcurso del TP, cuando lo revisemos, lo va a poder bajar. lo voy a descargar. Sí. Eh, Dura una hora más o menos la corrección, así que hay tiempo. Salvo que tengan un dial-up. No sé, capaz que podemos. Hay algunos AUs muy chicos, yo no estuve viendo el bucket ese. ¿Hay algunos muy chicos como para probar rápido? Sí, hay en otro servicio, son 200 megas, algo así. Los que son canales solos y de baja resolución. Pero sí, podemos probar con otro. Podemos probar con uno más chiquito. Este porque es un producto que ya tiene todos los canales metidos adentro. Ok. Sí, se puede. De última, sí, lo probamos con uno de esos. Es enorme ese bucket. Buenos videos. Claro, no hay nada tan grande como tu servicio, Alfred, ¿no? Los videos. Hay muchos. ¿Cuántas petas? Ahí. Son 28 petabytes. Más o menos. Mucho. 28, sí. Cristian, ahí puso. Server. Ese, el user secret, ¿qué usuario es? El que vos El de quieras. Nginx. O sea, de una, es el de Nginx, pero el que vos quieras, digamos. Vos tenés que definir un usuario y un secret que sea con esa combinación puede hacer ese request. Si O ese sea, usuario está mal, deberías dar deny 404, no sé, lo que usted. Te lo hace solo igual el Nginx, pero sí. claro, porque yo hasta ahora estoy haciendo eso, pero no uso un usuario, o sea, cualquiera podría, digamos. Está bien. Después, fíjate, es una configuración muy básica que es de Nginx, que básicamente le decís, che, andá a buscar acá este archivo, está con ese mismo formato, onda usuario, 2 puntos, contraseña, le decís, usá este archivo y listo. No son usuarios del sistema operativo. Ah, sí, eso lo encontré en internet, lo configuré, Bueno, que es .ht passwd, creo, claro. y me creé ahí un usuario, pero me parece raro que si yo hago con CUR no me pida que me loguee. Si no sé qué le pusiste ahí adentro, user y secret, o le pusiste otra cosa. Usé Apache para crear la contraseña encriptada. ¿Qué Apache? Ok. Si Porque vos, no supe cómo crear la contraseña. O sea, yo lo creaba, pero siempre me creaba un usuario solo. No veía la contraseña. No me da la opción para poner la contraseña. fíjate, ahí te pasaron un link, que seguro está cómo hacerlo, pero básicamente ese archivito pones user 2 puntos, el secret, obviamente el secret está hasheado. Si vos lo tenés, te debería dar. Y si vos lo borrás, te debería dar access deny. Te debería decir, che, no podés hacer esto. Ahí en el link, a ver si está ahí cómo hacerlo. Fíjate que es un paso a paso ahí cómo hacerlo. Claro, si yo. Ese cartel mismo me aparece. Si yo entro por el navegador, quiero entrar, me pide o sea, ingresan un usuario y una contraseña, y si yo ingreso un usuario mal, me tiro en el error 401. Pero Está si bien. lo hago con CUR y no pongo ningún usuario, igual hace el post. Pará, si vos pones la URL en tu navegador, está haciendo un get, no está haciendo un post. Por ende, no estás probando lo mismo. No es lo mismo. Claro, Y al bueno, 80 está viendo. claro, pero yo, en mi caso, entonces, el CUR, si yo hiciera un get, también no pongo ningún usuario, y igual puedo obtener los usuarios. ¿A dónde si te tira desde la Probáselo al web, 80. si te tira desde la web y no te tira desde el CUR, me parece que está yendo a dos lugares diferentes. El server Claro. ese puede ser otra cosa, en otro puerto, lo podemos ver después si querés, lo devagueamos, así nos robamos toda la clase, pero más allá de todo, vos con curl te debería denegar el acceso si tu usuario y tu secret no están correctos. Es más, si borrale el user que no mande nada, diríamos, borrale y te debería dar deny hasta que lo pongas. Ese sería el test que deberías pasar. Pero nada, algo de config ahí no está bien. Ah, bueno, me fijo entonces.
Pero es por ahí, fíjate qué estás haciendo, más o menos, dale una revisada y seguro lo sacás. Ujú. Perdón, ¿cómo acaban de decir lo del post y el get? Porque creo que eso no me quedó claro y como lo estoy probando levantando el server en la misma PC, digamos, donde estoy siendo usuario y servidor, digamos, al mismo tiempo, no me quedó claro el post y el get. El post no lo podría hacer desde el cliente, digamos. Sí, pero no cuando pones la URL arriba, diríamos. Si vos pones acá y haces, no sé, cualquier cosa, esto casi siempre es un get. Y lo podés ver porque lo que hace cuando inspeccionás el networking es un get. Entonces yo hago led punto no sé cuánto, los tipos que están acá, los requests, estos casi siempre son gets. Podés hacer un post, sin Bien. lugar a duda, casi siempre cuando completás este formulario, ponele, le das a acceder, Ok. eso genera un post. Pero lo que primero que vos haces Eh, es un get. Por ejemplo, si vos haces http por edu. Esto lo que hace es. Esto lo que harían. Porque es HTTPS. Vamos a hacerlo así. HTTPS. Pará, ¿ven algo ahí o no se ve nada? Si no, lo hagan un poquito. sí, sí. ¿A dónde me lo mueve? Acá me lo mueve. Vamos a usar esta URL así anda bien. Fíjate, cuando vos haces. Vamos a darle un poco más de verbo. Cuando vos haces. ¿Qué es un get, un post? Eso es lo único que cambia es el texto que vos mandás a través del socket. O sea, cuando vos haces o ponés en tu navegador acá esta URL, en realidad lo que hace es abrir un socket contra esta URL al puerto 443 y le escribe esto. Esto es lo que manda. Por eso si vos haces telnet esto al 443 y le pegás esto, debería devolver lo mismo. Bueno, no te voy a ver, 443, vamos a hacerlo con Google, ¿no? El otro día lo probé. Google.com, no me deja, 443, sí, si haces un get del barra http. Lo cierra porque no le gusta. Bueno, básicamente lo que haces cuando haces un get es levantar un socket y escribir esto. Creo que acá me falta un par de puntos, no sé. Porque como es HTTPS, me jode. Si capaz que lo ponemos por acá. Ahí lo pruebo. Entonces, el get es básicamente el primer string que escribís en el socket. Y decís, che, voy a hacer un get o voy a hacer un post. Y eso es lo que toma del otro lado. Y el servidor responde dependiendo del método este. Pero no es nada más que un string que vos le pasás en el socket que escribís. Ok. A nivel conceptual, entonces como que no manejan nada distinto el get y el post. Es dependiendo de la implementación. O sea, sí, a bien bajo nivel, vos lo único que tenés es un socket contra el server y HTTP lo que te define es esto. Decís, che, bueno, el primero es el método, el segundo es el path al que querés, el tercero es el protocolo, los Bien. demás son header, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, Sí, porque yo el get y el post lo estaba tratando de ver más como un send o un receive y capaz que ahí es donde me estoy confundiendo. no, en el fondo son los mismos. O sea, lo único que te cambia es esto. En cambio, a ver si vamos a capturar un post acá. ¿Esto qué es? Este es un post. Si lo copias acá, vamos a copiarlo como curl. Esto es gigante, pero... Y ahí todos sacan el password de macho. No, sí, igual le dio error. ¿Ves? Acá lo mismo. Lo que hizo es, al principio de todo, bueno, acá te muestra todos los handles, qué sé yo, todo lo que puso. Acá. Te dice, ¿ves? Conectado, bueno, a Google Analytics porque le tira el código de Google Analytics, bla, bla, bla.
y lo que intenta hacer es un post a todo este pad con un protocolo HTTP2, bla, 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 la flechita para el costado es lo que yo escribo, la flechita para el otro es lo que el servicio me devuelve. Ok. Entonces lo que le escribe básicamente en un socket es esto, y cuando manda un enter vacío, diríamos, quiere decir, che, terminé los datos, y ahí te contesta el servidor. Y el servidor me contesta también con un formato específico de HTTP que te dice, ¿qué es ese? Te devuelve el código que te devuelve y todos los headers que te devuelve y la data. La data es lo que va a ver acá, que devolvió el response que no es nada, un 1. Pero en el fondo son eso. Obviamente, vos un poco más arriba en un par de capas de abstracciones, no es lo mismo. O sea, a veces para crear un post o para ver la data sí se diferencia un método de otro. Pero en el fondo lo que está sucediendo es que se abre un socket y se escribe en strings, básicamente. Uno escribe y el otro escribe. Bien, bien. Bueno, cuando hace un get, escribe get barra bla, bla, bla. O sea, si vos pones HTTP standard get format, por acá debe estar en el protocolo 1.1 cómo es el método y está definido, bla, bla, bla. En algún lugar está definido en esas normas que nadie lee nunca. Pero bueno, ese es el formato que debería tener. Y ese es el estándar HTTP. Es lo que vos escribís y lo que vos recibís en un socket que habla a alguien que comunica un cliente servidor. Eso es todo. Entonces cuando Bien. vos pones acá cualquier cosa, hace un get, pero casi siempre cuando haces un clic, hace un post. Cuando querés mandar información, hace casi siempre un post. Si no, Ok. casi todos son gets. No sé si los mareé o fue peor. No, sirve porque estaba bastante confundido con eso entonces. Las tools que usan casi siempre están como bastante diferenciadas y crees que en el fondo, no sé, está haciendo otra cosa, pero a bajo nivel lo que pasa es, se abre, me quedé, a ver, no me salió había un HTTP, ¿cómo era? A ver si me deja con este. No era este servicio. Quería hacerlo por Telnet. Me acuerdo, había una web HTTP. Me suena 200, ok. Que le respondía siempre lo mismo, diríamos. Te está buscando HTTPS, no te está googleando HTTPS. Sí, no, pero había uno que no me acuerdo cómo era la web, era HTTPAS, algo así. Era un test para probarlo, ¿no? Estaba bastante bueno, sí, porque. Para pegarle. Punto A era. Bueno, no me va a salir. HTTP. A ver, no era este. Bueno, no me acuerdo dónde lo voy a encontrar. Bueno, no importa. Básicamente pedías un 200 y te devolvía 200. Pero no es este. Bueno, nada, quería probarlo contra ahí. Y ahora me quedé. Creo que lo encontré al fondo, ahí te lo pego. ¿Sabes qué? Me parece que lo que me pasa. Ese mismo. Ese. Puede ser que me caí unos segundos porque me desconecté la VPN. A ver, era este, sí. A ver si yo le puedo hacer ahí acá un HTTP. Pero sí me. 200. Ahí, fíjate. Vamos a hacerlo con curl, que me parece que es un poco más lindo.
Flechititas. Me caí un toque. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Se está viendo. Bueno, uno que te devuelve 200 siempre, hace este get con... Es más, yo creo que si hacemos esto solo, a ver si me deja con el telnet. http stat.us 443. Fíjate, esto es como... Telnet es lo mismo que el socket open que ustedes hacían. Ah, le puse al 443. A ver si me da 80. No, hay que hacer este get. Fíjense, abrí un telnet contra el 80, se conecta, le escribo este get y me responde que está mal, tiene un bad request porque seguramente me faltan los headers. A ver si copio todos los headers. Seguramente por el host no me deja, pero ahí tengo que... Me volvió 200. Entonces, seguramente por este header, que es el que le dice el server que es. Entonces le escribí de texto, acuérdense que el telnet es simplemente abre un socket al socket que ustedes le pongan, básicamente esto es un IP y esto es un puerto. Y Ese header es que hay un reverse atrás, ¿no? claro, este header es que este IP, como sucede casi siempre en Internet, un IP atiende muchas URL, no una sola. Entonces, para distinguir a cuál de todas ellas, a cuál todos esos servicios tengo que llamar, se suele mandar el host para decir, che, yo quiero hablar, porque en este IP puede estar corriendo, corriendo este servicio y también Facebook, Google, no sé, cualquier otro servicio. Entonces, dependiendo de este header, este parámetro que vos mandes, es al servicio con el que te querés comunicar. Entonces, casi siempre es mandatorio tenerlo. Y hay algo que lo filtra, diríamos, si no mandas eso. A ver, debe ser eso, porque los otros dos son bastante opcionales. Cada vez, con esos dos ya me basta, digamos, con el método que quiero o la información que quiero obtener y el host al que le quiero hablar, que de nuevo es texto, ¿no? Esto, si ustedes en C escriben un socket, piden conectarse contra este IP, que es un IP host, ¿cómo se llama? http://stat.as. Este IP, si ustedes piden hablar contra este IP con ese puerto, abren un socket al puerto 80 y le escriben estos datos, van a obtener estos datos. La conexión se va a mantener abierta. Entonces, ¿qué es HTTP? En realidad es el estándar de cómo se hablan estos dos, digamos. ¿Qué es lo que vos mandás y qué es lo que vos recibís? Nada, eso. Por eso lo podés hacer con un telnet o con cualquier otra tool como VAS debajo. Y el post es exactamente lo mismo, solo que esto es post en vez de get, o sea, el string post también, y acá abajo casi siempre se suele mandar la data que vos querés mandar. Entonces, creo que acá tengo un post por acá. Si ustedes copian esto como un JSON o los posts, que yo había copiado uno acá, me parece por acá. El de la Facu. Era un post. Los puntitos, estos asteriscos en curl, cuando le ponen verbose, son casi siempre en las otras capas lo que está pasando. Acá está, por ejemplo, validando TCL, digamos, sea segura la inscripción, etc.
Nada. Datos, los datos suelen estar acá y casi siempre termina con un enter, con un espacio vacío para decir, che, ya terminé de mandar todos los datos que necesitaba. Ahí el lado del server se da cuenta que tiene que procesar eso y te responde de cierto modo. Obviamente esto es como lo más básico, hay cosas más complejas, como por ejemplo para mandar un archivo, cómo sucede para hacer cosas grandes, etc. Pero a nivel como básico, y el 90% de los casos es esto, es una conexión, get post, que maneja datos y escribe un socket y lee ese socket. Después su ULFIS el ULFIS que van a usar y no sé, todos los frameworks, es como una capa de abstracción de eso para hacerle a ustedes las vidas más fácil, pero no, en el fondo no deja de ser eso. Por ahí está bueno tenerlo presente para la hora de debuguear problemas, no sé. Capaz que me extendí un poco, pero me pareció que valía la pena que... ¿Alguien tiene una duda? No, pero está bueno porque un tema que se le va a mezclar mucho para los que estén usando también redes. Creo que reverse ven justo en redes. Así que está bueno cómo hay la parte del sistema operativo. No sé qué dan en redes. Todavía no vimos nada de eso. En la otra clase había alguien que había dicho que lo vimos ahora con la Nati. No vimos nada porque tampoco está la Nati ahora. Nati Así se fue, que lamentablemente. no sé si es que este año no lo están dando o qué, pero no lo vimos. El año pasado sí. Esperemos conseguir un buen profe de redes pronto. ¿Se entendió lo que puso el Alfon? Parece que no. Sí, se entendió. Para mí sí. Pero bueno, yo hice redes de computadora, así que no sé si cuenta. Ah, bien. Bueno, si querés les paso a Agus Dale, el Postman. Primero contá que es Postman. Vale, voy a compartir. Mostraste algo el pasado. Para ayudarles un poco en el TP, lo que hice es hacer una colección de Postman. Postman es esos curl a mano y pegarlos y todos, que dado un servidor que ustedes definan, que va a ser el IP, en este caso es mi computadora local acá, que no tengo nada corriendo, por eso van a fallar, van a poder generar casos de uso de su aplicación. Entonces, por ejemplo, para crear un usuario nuevo, ustedes vendrían a esta tab de nuevo usuario, le da send y ya tiene configurado el endpoint donde tiene que pegarle, el método que tiene que usar, la autenticación que tiene que usar, que eso va a depender del usuario y la contraseña que ustedes le pongan, lo que tiene que mandar, y tiene una serie de baterías de test que se corren luego de cada request. Es decir, ustedes cada vez que hacen send, va a mandar ese curl que nosotros le dijimos que tiene que crear un usuario nuevo y solo va a chequear que sea un 200, que lo que me esté devolviendo tenga un ID, o sea, como un test de integración sería. ¿Para qué? Para que les sea más fácil a ustedes probar y no tengan que andar escribiendo el curl y, digamos, si esto está en verde, deberían más o menos cumplir todas las funcionalidades. Estaría bueno que esto lo extiendan yo puse acá más o menos algunos que se me ocurrieron, por ejemplo, tratar de crear un root. Si trato de crear el usuario root con un password, no importa cuál le ponga, lo que me debería devolver es un 409 con una descripción que diga, no sé, usuario duplicado o lo que sea, no puedes crear root o ya existe ese usuario, lo que ustedes definan. Sería como un test case más de lo que ustedes quieren hacer. Acá también creé otro test que en vez de mandar un password, manda un objeto password, como para probar una cosa, pueden probar también mandar otra cosa en username, etc. Este es para listar los usuarios. Cuando ustedes listan los usuarios, tienen que devolverme un data, que tiene que ser un array, y que cada uno de esos arrays tiene que tener una forma de automatizar. Entonces, ustedes pueden correr esta colección entera una sola vez, y corre cada uno de estos y va chequeando todos esos tests, cuál aprobó y cuál no.
A mí, obviamente, acá me van a fallar todos porque no tengo nada corriendo en ese, y no tengo ninguna variable, esta variable no está definida, pero se los paso después, configúrenlo con su servidor y sus passwords, y van a poder correr todos estos test y probarlo de manera fácil. Obviamente pueden no usar esto y agarrar el curl que está ahí, pegarlo y probarlo con eso, desde donde quieran. Esto me parece más piola. Nada, les recomiendo esto, pero si no lo quieren usar, no lo usen. ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una, pero no sobre el Postman, es más sobre el TP. Dale, venga. Dale, en una parte dice, el web server deberá autenticar el request por medio de un usuario y password. Ahí siempre nos referimos al usuario y password ese que tenés seteado en el Postman, o sea, el que va en el request. Sí, es lo que pasaron ahí los chicos de Sí, lo que estoy la aplicación básica de Nginx. Sí. Está. Y las credenciales no deberán ser enviadas a los servicios, eso es justamente por eso, porque lo estoy enviando en el request, el Nginx lo valida y ya después pasa para atrás. Tal cual, no pasan, diríamos. Claro, no pasan. No sé si pasan, no sé si lo saca el header, es una buena... Debería, yo creo que debería sacarlos, pero no estoy seguro. Pero sí. Bueno, pero se encarga el Nginx, Tal cual, el que lo debe chequear, eso es como para decir, che, el que se debe chequear es el server, no el servicio no tiene que tener noción incluso de que existe un password, o la autenticación viene por otro lado. Claro, bien, perfecto. Les voy a mandar esta colección. Antes podían mandar un link. Ahora no me deja crear un link. ¿Se te acabó la licencia o es que cambió la...? Creo que cambió, che, porque antes me dejaba como poner un link y ustedes lo bajaban y si yo subía más test, se les sincronizaba, diríamos. Pero bueno, lo voy a mandar en JSON acá y chao. Después se lo mando. Eso era lo que tenía para comentarles. Se los paso ahora lo paso ahora al Slack, así ya no me olvido. Me voy a subir. TP3. Bueno, gente, ¿tienen alguna otra duda? Aprovechen. ¿Podemos repetir la parte esa que preguntó Luis recién? No me queda claro, se me mezclan los usuarios y las contraseñas de todas las aplicaciones y no me termina de servir. Sí, claro. Hay dos, diríamos. Lo que vos creás, cuando lo que creemos que crees, diríamos, son usuarios del sistema operativo, de Linux. Usuarios que se puedan, si querés, que tengan un home, no es necesario, pero para darle propiedades. Que tenga un home, que se pueda loguear por SSH, que tenga permisos asociados, etc. Usuarios de Linux. El otro usuario y la contraseña es un feature que da Nginx para agregar un tipo de autenticación. Es decir, hace de cuenta que Nginx es lo mismo que una base de datos o cualquier otro servicio al cual vos le seteás un usuario y una contraseña para poder acceder a ese servicio. Pero ese usuario y esa contraseña son propios del servicio, son propios de la base de datos, son propios de, no sé otra cosa, de otra base de datos, no sé otro ejemplo. Pero nada, son configurables y no son necesariamente usuarios del sistema operativo. Entonces, el usuario, el user password ese del curl es del Nginx. Es decir, son un usuario y contraseña que vos tenés que definir
para que ese Nginx se valide o no, pero no necesariamente, además, no son usuarios del sistema operativo. Podés hacer que sean del sistema operativo, pero es un plus que no hace falta que tengan ahora. Para eso debería ser que el servicio Nginx vea el servicio de usuarios de Linux y eso no es moco de pavo. ¿Me expliqué? ¿Te sirvió la respuesta? Si no, lo vemos. Sí, pero entonces ese usuario puede ser uno solo, que todos los requests van con el mismo usuario, o sea, no hace falta que haga nada raro, digamos. No. Bien. Si ponen el ejemplo básico de Nginx y usuarios y contraseñas, ese más el que mandó ahí el link. No más que Una eso. pregunta. Yo las pruebas que estoy haciendo, las estoy haciendo por ahora directamente contra el servicio sin el Nginx. ¿Hay algún drama después para agregar el Nginx o me conviene No. agregarlo ahora y seguir después? No, te debería ser transparente. Bien. Obviamente la autenticación esa, diríamos. Si vos le pegás al servicio con o sin password da igual, si le pegás a Nginx deberías rebotar si no tenés usuario y contraseña. Bien, joya. Pero nada, es un pasamano, solo chequea eso. Sí, de hecho creo que me parece una buena metodología esa, digamos, De como una. que podés ir aislando lo que vas haciendo, ¿no? O sea, por un lado, bueno, los endpoints ves que estén funcionando, una vez que esté eso, integras con Nginx, pues si lo hacías al revés y no te andan, por ahí no vas a saber dónde se está. Claro, bien, No tengas buenísimo. más de debug, digamos. Vamos de nuevo. Algo piola de Postman de acá es que ustedes este server pueden primero poner el servicio directamente y después apuntarlo al Nginx sin que nada les cambie. Entonces, pueden hacer su servicio, pegarle derecho al servicio, ver que ande y una vez que tengan el servicio andando, cambiar este server que en vez de apuntar a su servicio internamente, apunte al 80, que es donde van a tener corriendo el Nginx. ¿Me explico? Sí. Ok. Nada, por eso está bueno que esto sea una variable. Entonces vos la definís, incluso acá le está pegando derecho al servicio. Después le cambiás, diríamos, le pones, che, no quiero más que sea localhost, quiero que sea producción y el server, bueno, acá otra cosa. Acá claro, entonces, por ejemplo, vos cuando estás desarrollando en tu local, ponele que tu servicio de usuarios esté en el puerto 8000, usas este localhost, corres todos los tests, bla, bla, bla. Y cuando no querés más eso, decís, bueno, eso ya anda bien, voy a probar en Nginx, uso el entorno TP3, que en realidad ahora server vale TP3. Entonces, cambia de este valor a este y te permite probar apuntando a otro lado sin grandes cambios. Para que no andan escribiendo todos los Q, la mano, nada. Viola para testear nada más. Tirole. Postman no es software libre, pero bueno, si entra a la página se loguean y lo pueden descargar. Pueden hacer test con ese producto que les mandé de GOES, que pesan 8 megas, 10 megas, para no joder tanto con la ancho banda. El CMIPF. Hago una pregunta, no sé si hicieron recién sobre la creación de usuario. Dilo.
¿Se puede usar POpen para usar UserAd y con eso agregar los usuarios? No sé si dijeron algo sobre eso. Podés. No estás. Sí. No hemos puesto esa restricción de un único proceso para este, justamente porque la idea es que ustedes puedan hacer lo que les sea más cómodo. ¿Pero propusieron alguna otra cosa? Porque vi que habían puesto el get PWDs para obtener los usuarios. No sé si hay alguna función de esa librería para crearlos. Vi que hay uno que es put pw algo, pero sé que mete una entrada al archivo de password, pero no sé si es lo mismo que crear un usuario. Entiendo que no tenés API para crear un usuario, diríamos, justamente por seguridad. Claro. Básicamente el user add y el add user y todos los comandos que modifican son básicamente modificar texto plano en estos archivos. Claro. Podés hacer el tuyo si querés, podés usar uno de esos que esté por ahí. Esa parte justamente no vas a poder hacer una API call a algún lugar del sistema operativo. Las otras sí, para el usuario, estaría piola para el usuario, etcétera. No sé, el ID del usuario, la lista de usuarios. Sí, eso ahora lo hice con el get PW este. Pero Claro. bueno, lo otro lo había hecho con POpen, UserAd y después chpassword para crear la password encriptada y todo eso. Sí, lo que pueden hacer si quieren, digamos, ver más o menos qué hace el UserAd, tiran ese comando, se tiran strace, UserAd, la flag que quieran y los parámetros que quieran, y eso le va a tirar toda la llamada al sistema que hace lo que está ejecutando. Siempre al principio hay muchos mmap y boludeces, pero al último va a estar todo lo que hace el programita, digamos. Así que si quieren ver un poco más internamente, eso es como que te da un pantallazo más o menos general de qué hace. Buenísimo. Y están. No encontré cómo acceder a la documentación de eso. No sé si por la documentación del ¿Cómo? kernel. Digo, si yo puedo ver el código fuente del kernel de UserAd. Sí. Sí, sí. No lo puedo encontrar, no sé si. UserAd. Creo que es de PWUtil. No está en la... ¿cómo se llama esto? No sé si es Linux Utils, pero no está en el repo de... Tiene que estar en la glibc, digamos. Bien. Para eso, a un lado de eso. Ah, Ahí me por ahí fijo. busco por otro lado. Ok, ahí lo busco. A ver si me aguanto. Bueno, dale. Es difícil de googlear, porque todo UserAd te manda... Claro, son... Sí, por eso. Yo encontré que está en la librería PW de útil y llegué más o menos hasta ahí y no encontré nunca el Hay código. UserAd.c que Shadow Man tiene pinta. Tiene pinta de este, ¿ah? Voy a ir al Master Shadow. Homepage. Le agradece a todo, no dice qué es. Qué bien. Igual, lo que me acuerdo es que no podés, mediante una API call, modificar el shadow, digamos. Todo lo que tenés van y escriben, abren el file y lo escriben, digamos. No está implementado por seguridad, pero puedo estar equivocado, ¿no? Sí, por todos lados vi eso mismo, así que debe ser así. Habría que preguntar a Linux. ¿Por qué no está? Es que si podés hacer eso, cualquier error de que escalen en privilegios en el kernel te podría escribir un shadow, diría. Entonces, no sé. Pero también... El fin es escribir el shadow. ¿Cómo? El fin es escribir el shadow. Claro, sí. Modificarlo en realidad. Sí, modificarlo. El repo es
core y utils, todo junto. No está ahí el user add, pero hay un users.c que tiene como listar y eso. Así que pueden entrar a robar código de ahí directamente. En GitHub el repo de core utils, ¿no? Sí, sí. Ujú. Ahí no está el user add, pero tienen varias cosas de lo que quieran, digamos. Los comandos que más usan están ahí. Todos. ID, logname, who am I, groups, users, who. Bueno, chicos, yo no tengo más nada. Uno. Sí. Si no tienen más preguntas, cortamos acá y podemos seguir consultas por donde quieran. Yo tengo una pregunta también con respecto a esto de los usuarios, porque veo Sí. que están preguntando para crear los usuarios desde el binario. ¿Y sería válido crear el usuario desde el makefile? ¿Cómo? Crear el usuario desde el makefile. ¿Qué usuario? El de Linux. Ah, sí, lo podés crear desde el makefile, sí. Sería lo ideal, diríamos. Vale, gracias. Es más, los usuarios podrías crear más de uno porque hay uno de los dos servicios que requiere más permisos que el otro. Digamos. Para agregar usuarios, el de download no necesita nada. No necesita los mismos permisos, o sea, no necesita agregar usuarios. Entonces, como punto ahí, créate dos. Créate uno que tenga los permisos para agregar usuarios y el otro que, no sé, los permisos que te hagan falta, que vos creas que te hagan falta. Para bajar archivos. Estás preguntando los usuarios con los que vas a correr el servicio, ¿no? Yo entendí eso. Sí, yo también. Claro, los usuarios para conectarme por SSH y todo, digamos, los usuarios de Linux. No. Lo que pide el problema es que después vos desde un servicio crees usuarios. O sea, hay como tres cosas, digamos. Por un lado, el usuario que vos usas para autenticarte en Nginx, que eso va hardcodeado, poner en un archivo, digamos. ¿Bien? Que también se puede instalar desde el make. Claro, por otro lado, tus servicios, que son básicamente un programa, tienen que correr bajo un usuario, como todo, ¿no? Y por otro lado, ese servicio va a dinámicamente crear usuarios cuando le lleguen requests. ¿Cierto? Sí. Está bien, entonces, el usuario con el que corre el servicio, sí lo podés crear en el make. ¿Cierto? Porque vos ya sabes que tu servicio, vos querés que corra con cierto usuario, con ciertos permisos, qué sé yo. Bien. Pero después vas a recibir dinámicamente, en tiempo de ejecución, vas a recibir solicitudes para crear nuevos usuarios del sistema. ¿Se entiende? Claro, sí, ahora sí entendí. Claro, esos nuevos usuarios, bueno, tenés que ver cómo crearlos, digamos. Claro, pero gracias. no es nada del otro mundo, sí. El usuario que mantiene los servicios no debería ser el mismo que del Nginx, el de Data. Bien. No, porque necesitas permisos diferentes, ¿no? O sea, Nginx no puede agregar usuarios, no está piola. Igual, Claro. Sí, la respuesta es si necesitas otros. Claro, de hecho no, digamos, sería deseable que, como decía Alfon recién, pero vamos, para que quede claro, el servicio que tiene que descargar archivos básicamente no necesita permisos para nada, ¿cierto? Entonces, ese servicio debería ser ejecutado por un usuario que no tenga permiso para hacer nada. Y el otro, tiene que crear usuarios, debería tener permiso para, salvo crear usuarios, digamos. ¿Se entiende? Bien, sí, eso mismo iba a preguntar.
De nuevo, traten de hacerlo lo más restrictivo posible para lo que ustedes quieren hacer. Siempre es fácil ponerle root a todo y que ande perfecto, pero no está bueno eso. Acá, porque no pasa nada, es un TP, pero el día de mañana, ¿qué pasa? Das permisos de más y no sé si vieron lo que pasó a Tarjeta Naranja hace poco. Pasan por esas cosas, ¿no? No es que pasan Hace muy poco, ¿no? Hace como una semana. Sí, Muy poco. Muy No, poco. ¿Qué esto es una pasa? joda. Che, no me enteré. No me enteré. ¿Qué pasa? Ahí te Un paso el redirect le video. pusieron. Ahí te paso el video, gordo. Le colonizaron básicamente todo y fueron bastante nobles, bastante buenos, si querés, porque echaron mocos muy visuales, diríamos, borraron infraestructura, agarraron el DNS y se lo apuntaron a YouPorn, ponerle alguna página porno, Sí, hicieron sí, algo, algo burdo, diríamos, tranquilamente podrían haber hecho cosas. Claro, o sea, fue como para hinchar los huevos, digamos. Tal cual, podrían haber hecho cosas que no se detecten y robarse un par de palos de millón. Claro. Porque nada, si tenés acceso al DNS es como que sos Dios. muy root. Sí, sí. Entonces, sí, pasó eso. Pasó porque estaban migrando cuentas a Google Cloud, de Google a otro servicio como Sync to Factor y alguien tenía como una password media chota y nada. Esa tool creo que tenía bugs, bueno, no importa. La cosa es que pasa, ¿no? Pasa en la vida real. No es que correr un servicio acá en la facu no pasa nada, pero el día de mañana de verdad pasan problemas de seguridad graves. Por eso, por correr un servicio, porque pusiste tu servicio que no tiene bugs, que crees que no tiene ningún bug, y nada, te lo hacen percha. No hace mucho tiempo, el año pasado, la Prosecretaría de Informática, que no sé si todos conocen, pero es la gran área de infraestructura de la universidad, le pusieron a minar todos los servers. Siempre hay que tener cuidado, chicos. ¿O ustedes le hacen pruebas de seguridad, Alfo? ¿No se deben de mandar mails truchos, cosas así? Sí. Sí, ¿Has caído? hay un equipo grande. No, no, nosotros no tanto, pero hay un equipo bastante grande de seguridad y laburo con o sea, en el equipo tengo un chabón que es hacker conocido, donde sale en Wikipedia, del mundo del hacking. Ujú. Porque ustedes también tuvieron quilombo de seguridad, de que se logueaban en cuentas de otros. Claro, lo que pasó es que nosotros no teníamos two-factor, entonces, nada, al no tener two-factor, cualquiera se te loguea con un usuario y una contraseña, la gente pone usuarios y contraseñas repetidos, hackean un sitio, prueban en un montón de lugares, decidieron probar en Ring y así que entraron. Pero no fue una vulnerabilidad nuestra, digamos. De Ring. Ah. Fue un error porque no podés no tener two-factor en algo de seguridad, pero sí. Pero no fue un exploit o algo que expuso el sistema en sí. Sí, chicos, habiliten siempre todo el two-factor en todo lo que puedan. No cuesta nada, es una aplicación que tiene el celu y listo. Yo uso Austi, porque viste que Google, se las paso, ¿no? ¿Auti? Google Authenticator no lo podés backupear, entonces cuando rompes el celu o... Ah, es una cagada eso, sí. Es una cagada. Esa te guarda, diríamos, en algún lugar. Sí, la de AWS me costó un huevo cuando se me rompió el celu. Me llamaron 20.000 veces hasta validar mi usuario. Y recién ahí me resetearon el factor. Y anda en múltiples dispositivos, está bueno. ¿Y es free? Sí.
No, buenísimo. ¿Aún no encontró el script o el source de UserAd o de user? Tenía entendido que había uno de esos, no me acuerdo cuál, que era un tipo de un script de Perl. Lo que vi que hacen con Perl, al final terminan llamando a UserAd también. ¿Sabes cuál creo que está? ¿Qué UserAd está? ¿Cómo se llama el sistema operativo este que usa Gustavo? ¿Solaris? ¿CSD? No. No. De ese que me era alemán. Sí, no, SUSE. De SUSE. El de SUSE creo que está disponible. A ver. Pero no sé dónde. O sea, creo que alguna vez, no sé, boludeando lo encontré. Y bueno. Pero creo que el de SUSE está. ¿Existe Sussex todavía? Ese usa RPM, ¿no? Es un basado de Red Hat. No tengo ni la menor idea. O sea, sé que existe. Hasta ahí llego. Sé que es viejísimo. Yo me acuerdo el primer Linux que instalé fue un Mandrake que, bueno, ya no existe, que es lo que hoy es Fedora. Y fue una revista que me vino cuando era pendejo y ahí en la edición siguiente vino un Sussex. O sea, muy viejo. Me quedé pensando que recién dijeron de crear los usuarios en el Make. Yo normalmente siempre armo una script de Bash que hace todas esas cosas, que me instala los servicios, que los habilita y todo, y ahí pensaba crear los usuarios. ¿Está bien? Bien. Sí, o sea, lo que es como importante, digamos, que vos, si vos me das esta aplicación, digamos, me des algo como para que tenga todo para poder correrlo, o sea, si se hace en el Make o se hace en otro lado, eso no importa, digamos, si tenés un setup.sh es lo mismo. O sea, Hay una pregunta de Quora de dónde encontrar el source del UserAd. Y OpenSUSE se supone que es este. A ver. ¿y podés, Au, hacer un user ad con algún usuario ahora para probar y le tiramos un S-Trace a ver qué onda? Si no, podemos ver ahí, a ver qué pasa. Capaz que no podemos ver nada, pero capaz que sí. Pruebo. ¿User ad o ad user? No me acuerdo cuál era el más Siempre me completo. olvido cuál de los dos es. Siempre tengo que googlearlo porque nunca me acuerdo cuál es. Es típico. Hay uno que es un kilómetro, tiene que pasar 100 flag, todo, y otro que le pone el nombre, no me gusta. Y UserAd es el más simple. Entonces ad user. Prueba con ad user, ahí que anda. S-Trace, ad user y el nombre. Sí, el usuario No, pues iba varios parámetros más, Sí, día copado. Un montón de stats. Mmaps. Sí, al último, fíjate. Todo eso está DMMap es del linker dinámico, me parece. Que es cuando crea el proceso y todo eso, lo boludea. Profe, una pregunta. Me quedé pensando en el tema de los usuarios. ¿Sería válido crear un grupo de usuarios para que todos tengan los mismos permisos y directamente agregar ese grupo? Lo podés hacer. Sería bueno.
Sí, pero no es necesario. Digamos. Podés. Bien. Y darle permiso a SSH no es solamente meterlo al grupo SSH, o es algo más. Depende cómo tengas configurado el SSH. Creo que por defecto deja que cualquier usuario se lo ve, menos el root. Ah, bien. Si no, tenés un par de archivitos ahí en el etc donde podés configurar más fino. O banear o hacer boludeces así, digamos. Bien. Pero de defecto te habilita, te deja todo. O sea, todos los Sí. usuarios que crees, digamos. No tenés que crear un usuario y ir a agregarlo. ¿No? Cuando lo creas ya está. ¿Y qué onda? ¿Te acepta pero te los deja solo en la scope de ese usuario, digamos? O sea, si vos podés acceder por SSH, accedés solo a lo que ese usuario puede acceder y... Es que accedes con ese usuario, digamos. Te da un Claro. shell que De ese sos ese usuario. usuario. Claro, sí. No otro. Claro. Obviamente podés escalar ahí adentro en permisos. Si puedes tirar un sudo, vas a otro usuario, pero la shell que te devuelve está tu nombre de ese usuario con los permisos que tenga ese usuario. Claro, o sea, es básicamente cuando vos te conectás con un usuario por SSH, es lo mismo que si tuvieras físicamente la computadora, digamos, con ese Claro. usuario. Igual. ¿Y qué rol juega el Nginx ahí? Ninguno, ¿no? O sea, pero cómo detecta que viene por SSH y no es otra cosa cuando se está conectando a alguien? Acabo que estoy diciendo una burrada, ¿no? Pero A ver, Nginx es un servicio que tiene un listen en el puerto 80 y acepta conexiones TCP, o al puerto que vos le pongas, ¿no? En este caso, el 80. Cuando le llega una conexión, valida que sea un usuario y una contraseña de ese user password que vimos que está hardcodeado del servicio Nginx, que no son los usuarios del sistema operativo. ¿No? Es otra cosa, no son los usuarios del sistema operativo. Cuando vos creás un sistema operativo y tirás un SSH a ese sistema operativo, te conectás al puerto 22 y es otra la validación que lleva, no es la misma. ahí va a otro puerto, claro. Claro, el Nginx ni se entera que vos estás por SSH, digamos, es otra cosa. Claro. Incluso si cuando vos lo corras, va a ver que son dos servicios diferentes que se manejan con su systemd, cada uno escucha en un lugar diferente. Son dos servicios aparte, como decirte la base de datos y el Nginx, bueno, esto Sí. es otro. SSH es un servicio, corre en el puerto 22, lo mismo, acepta conexiones, pide un usuario y un password, valida, hace un montón de validaciones porque es súper seguro, y una vez que está todo bien, te devuelve una terminal de ese usuario. Remota, diríamos, si estás de remoto. O sea que yo podría pegarle a los servicios que estoy creando en systemd por SSH o por Nginx, por cualquiera de esos dos. Así No, es. por SSH no, o sea, sí podrías, pero es un bardo, pero no. La idea es que le pegues nada más a través del Nginx y que te puedas después loguear por SSH como un usuario normal. O sea, el flujo sería así, yo voy, le pego el servicio por Nginx, creo un usuario, hago un post, lo que sea, y después voy a probar que se creó por SSH y me puedo loguear y me da el bash. Claro. Ahí va. Si ya lo creaste, es como, te vas a poder loguear, es para que tengan una forma de chequear que se creó y algo que vamos a pedirle cuando muestren el trabajo, pero si lo crea, incluso no hace falta ni que... sí, pruébelo con SSH, pero sí. Eso Y sería ahora, desarrollo. La otra duda que me quedó, que recién preguntaron los chicos, es el tema esto de los usuarios que corren los servicios. Sí. Comentaba que había un usuario que no hacía falta que tuviera ningún permiso y el otro que, bueno, tenía que tener permiso para crear usuario. ¿Esto como son usuarios aparte, digamos, de todos los que hay? Vos deberías crear dos usuarios para cada uno de tus servicios. Vas a ver cuando veas systemd, cuando vos ves, systemd es este servicio que tiene que manejar sus servicios. Sí. Así como maneja Nginx, como maneja cualquier servicio. Bueno, vos ahí le vas a decir con qué usuario querés que corra, es decir, agarra tu binario y lo ejecuta con ese user ID. Ese user que agarra, vos le podés poner root, pero está mal porque cualquier bug o cualquier error que tenga, más si está expuesto a internet,
impactaría en la seguridad de todo tu sistema. Entonces la idea es que ustedes creen un usuario que corra ese servicio y que tenga los permisos acotados para lo que ese servicio requiere. En este caso, crear usuarios y nada más. No tenga permisos root para poder, no sé, borrar algo o escalar y hacer, no sé, modificar otras cosas. Solamente crear usuarios, que ya es bastante privilegio. Pero bueno, ¿se entiende a lo que voy? Entonces vos deberías tener en el servicio de crear usuarios un usuario corriendo ese servicio que solo tenga esos permisos. Y en el usuario, en el otro servicio de bajar archivos, solamente los permisos que necesites para bajar archivos, que creo que son nada, digamos, porque si le pones un directorio donde labura, ni hablar si labura en el TMP o en otro, pero bueno, acotar lo máximo posible los permisos, y ahí le un poco libertad a ustedes, dónde lo vas a hacer, dónde lo vas a correr, para que solo puedas hacer lo justo y necesario. No me corran con root todos los servicios. Bien, genial. Gracias. ¿Entendió? Sí, excelente. Oye. Pero sí o sí root el que crea usuarios, ¿no? O sea, Sí, tiene que ser sudo. No. O sea, una cosa es root y Sí, otra sí. cosa es acceder a, no sé, a ciertas cosas o a ciertos comandos o lo que sea. Pero no Claro, porque si lo No, haces root, le estás dando permiso para que cree otros usuarios root y no Claro. cualquier tipo de usuario. No, pregunté mal, pero sería hacerlo sudoer, entonces. Sí, pero no a todo, porque vos no querés que tire un sudo su y escale a una shell Claro. Ah, está. root, diríamos. Sí, con sudoer vos podés darle a ciertos comandos. ¿no? Correcto. Exactamente. Me había olvidado eso. de vuelta. A eso se basa. Che, está bien, necesita escalar en privilegios porque necesita crear usuarios. Un usuario común no puede crear usuarios, pero tampoco quiero que escale al nivel de un root. Entonces, bueno, ¿cómo manejo eso? Che, bueno, sudo le doy, pero ahí van a buscar un poco cómo darle solamente a lo que ustedes requieren. Che, me estoy quedando acá a la oscura. O sea, ten en cuenta de no dejar el all del template que vean en internet. Claro. Fíjense, en su compu van a haber un montón de usuarios y todos los usuarios tienen permisos distintos. Incluso cuando instalen en Nginx y lo corran, fíjense cuántos usuarios y qué usuarios hay y qué hace cada uno. ¿Qué está corriendo cada uno? Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda más, yo estoy. Aprovechen ahora que hay 4 días confinamiento. Claro. ¿Qué 4? ¿9? Es verdad, pero 9 sin trabajar, de 4 sin trabajar. Claro. Mentira, todos trabajamos el lunes, pero no importa. Tal cual. Así que nada, bueno, si escriben el fin de yo voy a estar, así que si se traban en algo, chiflen ahí por el Slack. Por el Slack. Sí, yo también tengo que terminar infinitas cosas, así que voy a estar laburando. Así que tiren cualquier duda que tengan. Y nos vemos la semana que viene. Yo los voy a ver el miércoles, chicos, que les voy a dar el teórico. Así que los veré antes. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Agus. Che, estuvo muy buena esta clase. Si la pueden subir lo antes posible estaría bueno porque hay varias cosas para repasar acá. Bien. Lo subimos, apenas me lleguen, lo subo, paro grabación.